Gobierno admite que los supers no han encarecido la cesta de la compra. Esta es una noticia que sale hoy, día 8 de mayo, en este caso en eleconomista.es, aunque ha salido en varios diarios digitales, ¿vale? Fijaros lo que dice aquí. Dice: los costes importados explican casi el 95% del incremento de precios de las materias primas. Los costes energéticos fueron el principal causante de la inflación, sostiene el Ejecutivo, y la diferencia entre lo que se cobra en el campo y lo que paga el consumidor se ha estrechado. Hasta hace poco nos estaba diciendo el gobierno que uno de los problemas es que los supermercados estaban encareciendo la cesta de la compra para tener más beneficios ellos, ¿vale? Nos lo ha venido diciendo durante los últimos semanas, incluso meses, que uno de los principales problemas era que los supermercados se estaban aprovechando, ¿no? Ahora el gobierno admite que los supermercados no han encarecido la cesta de la compra, que ha sido por otro tipo de problemas, ¿vale? Ya empezamos. Si fijamos en la noticia, fijaros que pone aquí, ¿vale? Reconoce el gobierno, dentro de su programa de estabilidad del 2023-2026, presentado el 28 de abril, que las consecuencias de la inflación o el incremento anual del IPC de los alimentos se situó en el 16,5%. Cuidado, ¿eh? De hecho, en el programa se destaca que en el 2022 los costes importados explicaron casi el 95% del incremento de las materias primas, del precio de las materias primas, de ahí el precio final que paga el consumidor, ¿vale? También dice que la variación del IPC de los alimentos ha pasado del 1,6 en el primer trimestre del 21 al 15,5 en el cuarto trimestre. O sea, la subida es una brutalidad, ¿vale? Fijaros qué incremento que ha pasado del 1,6% en el primer trimestre del 2021 al 15,5 en el cuarto trimestre del año pasado. Una locura, ¿eh? Por el contrario, los márgenes de la cadena alimentaria han tenido una contribución negativa, haciendo que los alimentos, en lugar de subir, bajen, ¿vale? Seguimos con el programa de estabilidad, que señala que la reducción del IVA de algunos alimentos ha aliviado las tensiones inflacionistas, ¿vale? Es verdad que el gobierno bajó el IVA en algunos alimentos, ¿vale? Pero no en alimentos que debería haberlo hecho también, como podría ser la carne y el pescado, sobre todo, ¿no? Que hubiera hecho muchísimo más holgado para las familias el tema sobre todo de la carne y el pescado, ¿vale? Yo creo que la reducción del IVA en algunos alimentos fue realmente muy floja para lo que podían haber hecho, ¿vale? Es verdad que se mantiene la traslación completa de la rebaja del IVA de alimentos, pero que los precios de la cesta en alimentos que fueron beneficiados por la medida han experimentado un incremento acumulado del 0,4. O sea, a pesar de que se ha rebajado el IVA de algunos alimentos, estos han subido un 0,4 desde el 31 de diciembre. Por lo tanto, ha seguido subiendo. O sea que, en verdad, poco hemos hecho o prácticamente nada, ¿vale? A partir del último trimestre del 2022, los precios de los alimentos se convirtieron en el principal factor para que la inflación, debido a factores como los carburantes y los fertilizantes, no cayeran, ¿vale? Los precios energéticos fueron el principal causante, sobre todo en el 2022, pero hay que ver una cosa, fijaros en este gráfico, como vemos que sí que es verdad que, por ejemplo, los márgenes de la cadena alimentaria ahora quizás puedan haber aumentado algo, pero durante todos estos trimestres han estado por debajo, ¿vale? Cuando lo principal han sido los salarios de la cadena alimentaria, fijaros cómo han ido aumentando, y las importaciones, que ha sido el principal problema según este gráfico, ¿vale? Y aquí fijaros en el IPC general y componentes, ¿vale? Fijaros cómo la energía durante el año pasado, 2021, 2022, tuvo bastante porcentaje de subida. Fijaros cómo la energía fue prácticamente, junto con los servicios y los no energéticos, los alimentos también, pero sobre todo la energía fue el principal causante, ¿no? Y ahora fijaros cómo son los alimentos. Claramente los alimentos han ido subiendo y son el principal problema de la subida de precios y del IPC, ¿no? Según el documento del gobierno de España, la guerra de Rusia también tensionó los mercados por sus materias primas alimentarias, como los cereales y algunas más como el aceite de oliva, frutas, etcétera, ¿vale? Según el gobierno, pues ya sabemos que todo es por la culpa de Putin, ¿no? Todo viene cuando ya vimos que la inflación venía subiendo de manera
desorbitada antes de que empezara la guerra de Putin. Pero todo de la guerra de Putin. Ellos nunca tienen la culpa de nada. No será a lo mejor que porque durante toda la época del COVID se estuvo imprimiendo una cantidad de dinero brutal a coste cero y ahora pues hay que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Pues el ciudadano a base de inflación, ¿vale? Hay que pensar una cosa, el gobierno está ganando más dinero que nunca gracias a la inflación, ¿eh? Porque toda esa subida de precios tiene un coste de IVA, tiene un coste de otros impuestos que el que lo está pagando es el ciudadano. Hay que decir una cosa, en el 2022 la mayor caída de los márgenes fue la mayor caída de los márgenes de los supermercados en 5 años, ¿vale? La facturación cayó en un 7,1%. Por lo tanto, los márgenes en principio no aumentaron por los supermercados, sino que lo que han hecho ha sido tener una facturación mucho más baja, ¿no? Sí que tienen beneficios iguales, porque van a tener beneficios iguales, pero sí que es verdad que sus facturaciones han ido cayendo, ¿vale? También hay que pensar una cosa, cuando un supermercado, según la gran patronal del consumo ICOC, cuando un supermercado vende 1 euro, su margen es de entre 2 y 4 céntimos, ¿vale? Lo que sí que tiene claro es que si se hubiera rebajado el IVA, por ejemplo, del 10 al 5% en carne y pescado, eso tendría un gran impacto sobre el IPC. Y eso está claro, tanto el IPC como para el consumidor final, ¿no? Que es el final el gran beneficiado. Y dentro de los más perjudicados, pues los agricultores que vieron cómo cayó un 8,7% sus márgenes, ¿vale? Así que según el gobierno, ya no es culpa de los supermercados, es culpa sobre todo de Putin y de esos problemas energéticos que hubo en el 2021-2022 y sus subidas de precio, pero que en ningún caso ahora los supermercados son los malos, ¿no? Entonces, para que veáis cómo se llega a cambiar las noticias en cuestión de poco tiempo, ¿vale? Tenemos más noticias, ¿vale? Si os fijáis, Libre Mercado nos dice que el gobierno dice que compramos menos ahora en el supermercado. Esta es de hoy también, ¿eh? Libre Mercado. Dice que compramos menos en el super porque nos vamos más de restaurantes. Ya me parece hasta vergonzoso tener que sacar una noticia de este estilo y que sea una fuente del gobierno la que diga esto, ¿vale? Fíjate que es una respuesta parlamentaria del Ejecutivo que dice que los españoles no compran menos en el súper por la inflación, sino porque van más al restaurante. La verdad es que si veis las noticias que salen en el libre mercado, son realmente vergonzosas escuchar lo que sale del gobierno y que la gente siga votando a este tipo de personajes que realmente es bastante vergonzoso. Pero bueno, muchas más noticias. Fijaros en la noticia que sale en El Mundo, donde dice que el gobierno achaca la caída del consumo en los supermercados a que las familias han salido más a comer fuera, ¿vale? La misma noticia que sale en Libre Mercado la tenemos en el diario El Mundo, ¿vale? Defiende las medidas adoptadas e insiste en que las empresas deben hacer un esfuerzo para bajar precios. O sea, las empresas son las que tienen que hacer el esfuerzo para bajar precios. Es que de verdad. Según esta noticia del Mundo, la caída del consumo alimentario en los hogares que se refleja en el recorte del volumen de la cesta de la compra que se adquiere en los supermercados no se debe a la escalada de precios, ¿vale? Sino al repunte del consumo extradoméstico. O sea, fuera, ¿vale? De verdad que nos quieren hacer creer que somos nosotros los que tenemos la culpa de todo, ¿no? Esta es una noticia de ayer donde dice El Español, precios justos, el supermercado público que Podemos propone contra el oligopolio alimentario. O sea, desde Podemos sí que cargan contra los supermercados y dicen que toda la culpa es de los supermercados, que están subiendo los precios de manera artificial para ganar mucho más dinero del que están ganando, ¿vale? Esto es Podemos, como siempre. Y fijaros lo que dice la ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, acusa a algunos empresarios de hacerse de oro mientras suben los precios. ¿Y cuál es su propuesta? Pues la de siempre. Lo hacemos todo público, así podemos sacar más dinero, nosotros nos lo vamos a meter en el bolsillo y vosotros vais a seguir pasando penurias, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como pasa en Argentina, y como todos estos países donde ha pasado esto y donde ha funcionado perfecto, ¿eh? Esos países han funcionado perfecto. Qué poca vergüenza. Seguimos con más noticias. Fijaros, el gobierno reconoce
no tener ideas para frenar el precio de los alimentos. Esta fue una noticia de qué, ¿vale? Esta fue del 19 de abril y fíjate que no tenían ni idea. O sea, el gobierno reconocía no tener idea para frenar el precio de los alimentos. Si es que realmente no tienen idea de nada. En este diario salía que 4 de cada 10 alimentos han subido sus precios más de un 30% en un año. Yo sigo diciendo que han subido mucho más. O sea que la inflación nunca ha sido la que ellos han dicho. Si ellos te dicen que hay una inflación del 8%, ten asegurado que tienen un 16% y no lo dicen por no alarmar y porque no haya problemas. Pero si sale un 8, pon que es un 16. Esa es mi opinión, ¿vale? Pero es una locura lo que se está viviendo con la subida de precios, ¿vale? Fijaros en economía, en el país, ¿vale? Todos son noticias digitales, ¿vale? Donde decía que los consumidores empiezan a ajustar sus compras por la inflación. Tiran de ahorros o buscan descuentos y marcas baratas. O sea, se hablaba de esto y al mismo tiempo ahora te están diciendo que no vamos al supermercado y que no lo gastamos en restaurantes, ¿vale? La ciudadanía reacciona ante el alza de precios a pesar de que el miedo al desabastecimiento llevó inicialmente a hacer mayores compras en el súper, ¿vale? Esta es una noticia también de hace más tiempo, pero fijaros cómo lo que sí está claro es que los ahorros de los españoles está cayendo en picado y que la gente cada vez busca las cosas más baratas que normalmente son marcas blancas, ¿vale? Más noticias, ya cerramos con esta. Fijaros lo que decían, la inflación de los supermercados. La OCU desvela cuáles están subiendo más los precios. Aquí incluso el economista nos hablaba de que la OCU, hay que decir que la OCU es la Organización de Consumidores y Usuarios, nos detallaba incluso dónde debíamos ir a comprar para encontrar los productos más baratos. No cómo habría que hacer las cosas para tener los precios más baratos, sino que nos hacía incluso encuestas al consumidor para ver qué supermercados son los que estaban subiendo. Fijaros, subidas de precios de los supermercados, el Carrefour, cuánto había subido, el Mercadona, y nos hacían ver cuáles eran los supuestos supermercados malos a los que no había que ir porque nos estaban subiendo mucho los precios y a cuáles sí que había que ir porque lo estaban subiendo menos y eran más buenos, ¿vale? Al final buscan ese enfrentamiento siempre, miran de distraer la atención para no realmente mirar cuál es el problema, de por qué están subiendo los precios, que total es claramente por culpa del gobierno, que es el que tiene que solucionar todo esto, para eso tenemos un gobierno. Y fijaros como si en cambio lo que nos buscaban era cuál es el supermercado más barato, cuál es el más caro, cuál han subido más los precios, cuál es el bueno y cuál es el malo y por cuál hay que ir a comprar, ¿vale? Vuelvo a la primera, ¿vale? Que era esta noticia, que es la con la que me quedo, y es que el gobierno admita ahora que los supers no han encarecido la cesta de la compra, mientras parte de su gobierno, de Podemos, ponen como solución buscar y hacer supermercados populares para ellos poner los precios y ellos llevarse todas las ganancias, ¿vale? Eso es mi opinión, eso es lo que yo veo con estas noticias y eso es lo que tenemos en este gobierno. Nos vemos el próximo día con otras noticias y aquí las contaré.